que este himno que cantamos iniciando el tema de hoy, lo hayamos meditado, lo hayamos reflexionado, porque tiene un mensaje muy bonito y nosotros debemos cantar recordando que los himnos son como oraciones, ¿verdad? Oraciones cantadas. Y este himno nos habla acerca del proceso de salvación que Dios quiere efectuar en cada uno de nosotros. Y esta noche lo que quisiera que podamos entender es precisamente eso, o podamos refrescar en nuestra memoria ese proceso de salvación y cómo debemos practicarlo, vivirlo personalmente cada uno. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias en Juan 8:11. Si alguno lo tiene, le agradezco pueda leerlo. Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. Bien, después de este pensamiento de las Sagradas Escrituras, quiero pedirle por favor a nuestra hermana Luz Dari que nos dirija en oración. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Señor, en estos momentos nos encontramos un grupo de tus hijos reunidos para estudiar una porción de tu palabra. Permite que la hermana que va a dirigir este tema sea ungida con tu Santo Espíritu y sea lo que necesiten nuestros corazones en estos momentos. Tú sabes la necesidad de cada hijo tuyo. Súplela de acuerdo a tu voluntad y ayúdanos a aceptar todo lo que venga de parte tuya. Perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos y ayúdanos a vivir agradecido por todas tus bondades, ese amor y esa misericordia que tienes para con cada uno de tus hijos. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Luz Dari. Amén. Bien. Hay vamos a decirlo así, una analogía o una enseñanza que yo siempre, desde que mis hijos eran muy pequeños, les trataba de enseñar. Yo siempre les preguntaba a ellos, realmente, si tienes que escoger estar, vamos a ponerlo de una forma popular. Hay equipos que se forman, por ejemplo, para hacer diferentes dinámicas o juegos, ¿sí? Y yo les preguntaba siempre a ellos, si tú tienes que escoger un equipo para estar y reconociendo que siempre va a haber un equipo ganador y un equipo perdedor, ¿dónde te gustaría estar? Y obviamente ellos siempre decían en el equipo ganador. Bien. Entonces yo le decía a ellos, cuando nosotros somos seguidores de Cristo, o sea, yo le explicaba, le decía todo esto era para hacerles entender que cuando nosotros somos seguidores de Cristo, automáticamente nos ponemos en las filas de un equipo ganador. Pero cuando nos colocamos bajo ese estandarte de Satanás, automáticamente nos estamos colocando en las filas o en el equipo perdedor, porque todos sabemos que hay solamente dos grupos delante de la historia de este mundo y del universo entero. Y está los que o están con Dios o están con el enemigo. Y creo que todos nosotros, queridos hermanos, queremos ser parte de ese equipo ganador, de ese equipo que obtiene la victoria. El tema de esta noche
La verdad, he visto que cada uno bajo su, bueno, no todos, pero en realidad he visto que algunos han tomado como una serie de temas en cuanto podamos tener la oportunidad de predicar. Y uno de los temas que quisiera tomar como a manera de una serie en posteriores ocasiones me llegue a tocar, si es la voluntad del Señor, algún tema, quiero llevar una continuidad sobre esto porque es un tema muy interesante, la victoria sobre el pecado. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a ser victoriosos, a estar en el equipo ganador. Pero nosotros a diario tenemos muchas luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Y probablemente no siempre al final del día, cuando terminan todas nuestras labores, toda nuestra jornada, nos sentimos realmente satisfechos con lo que hayamos hecho al 100%, porque tal vez en algo ofendimos a Dios, tal vez en algo ofendimos a nuestro prójimo, tal vez en algo no hicimos al 100% las cosas como Dios esperaba que las hiciéramos. Es decir, todavía la perfección no existe, porque si no, ya estaríamos con Cristo en las mansiones celestiales. Entonces, muchas veces esa falta de victoria sobre el pecado nos puede llevar al desánimo, a la desesperación, nos puede llevar incluso a alejarnos, nos puede llevar a alejarnos de una forma muy paulatina, muy gradual de Dios. Entonces, quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, qué significa realmente tener esa victoria sobre el pecado y cómo podemos nosotros lograrla en nuestras vidas. En nuestras vidas es un llamado que Dios nos hace a cada uno individualmente de ser vencedores sobre el pecado, porque recordemos que al final tenemos una responsabilidad individual. La salvación es un asunto muy personal y estriba mucho en esto, en que nosotros también hayamos aprendido a vencer sobre el pecado, aun cuando la salvación no depende de esto, depende de Cristo. Pero si realmente hemos aprendido a vivir en Cristo, por ende debemos también dar frutos de esa relación y obtener esa victoria también sobre el pecado, porque el pecado nos asedia, el pecado nos aparta de Cristo, el pecado nos separa de Dios. Entonces es importante, hay razones, muchísimas razones por las cuales nosotros debemos meditar con profunda seriedad acerca de la victoria sobre el pecado. Que no reine el pecado en nosotros, sino que Cristo sea el que realmente vive en nosotros. Bien, en San Juan 8, del 1 al 11, San Juan 8, 11 fue el pasaje que leímos al inicio. En este relato se habla de la historia de una mujer que todos conocemos, una mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Y por quién fue encontrada? Por fariseos, ¿verdad? Y por un grupo de personas que simplemente eran religiosos. Este evangelio nos cuenta que cuando trajeron a esta mujer a Jesús, la pusieron en medio y le dijeron a Jesús, maestro. Lo reconocen como maestro, ¿verdad? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es decir, ¿qué debemos hacer con ella? Bien, nosotros tal vez digamos, evidentemente, no tengamos esa clase de pecado, pero el pecado siempre está reinando en nuestros miembros. Somos pecadores. Si no nos reconocemos como pecadores, entonces debemos examinarnos porque cada día de pronto hay algún pecado que tenemos que estar entregando en las manos de Dios. Y pecado es pecado. No importa, en aquel entonces era la mujer adúltera que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, pero nosotros a diario tenemos que luchar contra nuestro yo, contra el egoísmo, los celos, la malicia,
tantas cosas que solamente cada uno individualmente conoce qué es lo que tiene en su corazón. Ahora, aquí hay una interesante pregunta. ¿Cuál sería su respuesta si un grupo de celosos cristianos llega a su casa y le dice, hemos encontrado al hermano fulano de tal X en el mismo acto del adulterio? ¿Qué debemos hacer con él? La forma correcta de responder a esta pregunta se encuentra en este mismo relato de San Juan 8, ¿verdad? Y en él Jesús nos muestra con su ejemplo las 5 actitudes que debemos tomar hacia la persona que cae en pecado. Miren que es importante, hermanos, si ustedes se dan cuenta al iniciar esta serie de la victoria sobre el pecado, quiero decirles que la primera temática se titula Es una misión divina. Entender que la victoria sobre el pecado es una misión divina, no es humana. Entonces, si nos damos cuenta en el relato, se está, o sea, se trata de comprender el pecado, empezando con que debemos comprender que nuestro prójimo es tan pecador como lo somos nosotros y viceversa. Nosotros somos tan pecadores como lo es nuestro prójimo. Entonces, hay 5 actitudes que Dios quiere enseñarnos en medio de todo esto. La número 1 de este relato es que Jesús nos muestra que no le permite a los seres humanos condenar al que ha caído en pecado. No está en nuestras manos condenar a ningún ser humano que ha caído en pecado. Que la Biblia dice que el pecado hay que llamarlo por su nombre, sí. Que hay que corregir al que está torcido, sí. Esos son otros temas y sabemos que todo eso tiene tiene un contexto para hacer cada cosa de estas que he mencionado. Sin embargo, el punto de la condenación hacia nuestro prójimo porque ha caído en pecado no nos corresponde a ninguno de nosotros. ¿Y por qué razón? Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de condenar a nadie porque nosotros somos pecadores. ¿Cómo nos vamos a condenar unos a otros si estamos en igual condición? Y sin embargo, eso puede darse. Tal vez no de una forma directa, pero analicemos nuestros pensamientos, las ideas que tenemos acerca de las demás personas. Tal vez no estamos, me gustó mucho de un predicador que decía, hablaba acerca de los fariseos modernos y de los sistemas de apedreamiento eclesiástico modernos. Entonces, analicemos realmente la visión que tenemos de nuestro prójimo, cómo lo estamos mirando. ¿Lo estaremos mirando con esos ojos de perdón como Jesús quiere que miremos a nuestro prójimo, ojos de amor y de perdón? ¿O los estaremos mirando con esos ojos de censura y de condenación como los fariseos? Entonces, esta es una de las primeras actitudes que debemos tener frente a en cuanto a la victoria sobre el pecado. Debemos empezar entendiendo que somos pecadores todos y que para empezar, la tarea de condenar no nos corresponde a nosotros mismos. No nos las ha dejado Jesús a nosotros. Él dice, en este relato, él dice, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer dice, no hay ninguno, porque ninguno de ellos tenía esa potestad. Todos sabemos qué fue lo que sucedió cuando él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos ellos, al ver lo que Jesús escribía, Jesús conociendo los pensamientos más profundos de sus
mente de su corazón, entendieron que pues ninguno había digno para tirar esa primera piedra. Entonces, nosotros no debemos centrarnos tanto, como dice también la palabra del Señor, en la paja que tiene nuestro prójimo, sino en la viga que podemos tener cada uno de nosotros. Actitud número 2 que Jesús quiere enseñarnos a través de esta parábola o de este relato, que es más, no es parábola, es un relato histórico. En este relato se muestra a Jesús que sí puede tirar la primera piedra porque Jesús fue sin pecado, que sí puede condenar, ¿sí? En el relato vemos esto, o sea, está la presencia de los fariseos, ninguno de ellos podía condenar a la mujer, pero estaba la presencia de Jesús y Jesús sí podía, tenía toda la autoridad del mundo para tirar la primera piedra y Jesús sí podía condenar porque tiene la moral de uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó, perdonando, no condenando a la pecadora. Esa fue la actitud de Jesús. Jesús llegó perdonando, no condenando. Y veamos claramente en ese pasaje donde dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Qué maravillosas palabras de Jesús. Nuestro Jesús no condena al pecador. Es decir, en este momento, nosotros quieren saber por qué Jesús no nos puede, o sea, no condena al pecador. Simplemente, hermanos, porque ya nosotros estamos bajo condenación de pecado, en el pecado. Entonces Jesús no está como para venir y remachar sobre, es decir, dar en la cabeza del clavo y remachar ese clavo, porque ya somos pecadores y ya estamos bajo la condenación del pecado. La tarea de Jesús ha sido venir para salvar y para restaurar al pecador. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le hace una invitación muy especial, una invitación llena de amor, llena de perdón, llena de la oportunidad de restauración. Lo que el pecador necesita es salvación, porque de esta no tenemos nada y la necesitamos toda, la salvación, la restauración. Por esta razón es que San Juan 3:17 nos dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí nos lo repite una vez más San Juan 3:17, que nos dice que no envió, Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque ya estamos bajo condenación. Bien, tercera actitud. En este relato se muestra que Jesús ordena, pide, manda al pecador obtener la victoria sobre el pecado. Es una orden, no lo da como una alternativa. Si puedes, si quieres, haz un intento. Él dice, vete y no peques más. Cuando Jesús le dice, ni yo te condeno, es cierto, no venía para hundirla más de lo que ya estaba, pero Jesús no termina allí. Jesús le dice, vete y no peques más. Le da una orden. Y no hay duda de que Jesús perdona al pecador, pero también no hay duda de que Jesús pide, ordena y manda al pecador no pecar más.
Sí, hermanos, es maravilloso el mensaje del perdón de todo pecado en Cristo. Pero es igualmente maravilloso el mensaje de la victoria sobre todo pecado en Cristo. Sí, son verdad las palabras de Romanos 5:8. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también son verdad las palabras de Romanos 6:12. No reine pues, ¿qué cosa? El pecado en vuestro cuerpo mortal. Es cierto que Cristo ama al pecador, que murió por nosotros, que vino al mundo a salvarnos, pero también nos dice, no reine pues, ¿qué cosa? El pecado. Dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Una característica distintiva de la persona verdaderamente redimida es que no solo oye y cree la palabra que perdona el pecado. Escuchen esto, queridos hermanos. Una característica distintiva de la persona verdaderamente redimida es que no solo oye y cree la palabra que perdona el pecado, sino que también oye y trata de obedecer la palabra que exige abandonar el pecado. Esa es una característica distintiva de la persona que realmente está en ese proceso de redención, que no simplemente escucha una palabra que perdona su pecado, sino que también va a escuchar esa palabra que le invita a obedecer para abandonar el pecado. Cuarta actitud. En este relato se muestra que la orden de Jesús de no pecar está después de la acción de salvar. Es decir, Jesús nos salva, Él dice, ni yo te condeno, o sea, Él nos está dando esa oportunidad de salvación. Entonces le dice, ni yo te condeno, pero luego viene el vete y no peques más. Entonces, la orden de no pecar está después de la acción de salvar. Queridos hermanos, Jesús nos salva, pero también nos da la oportunidad de que reconociendo y en gratitud a ese amor que nos da de ser salvados, espera de nosotros que podamos reconocer ese perdón y ese amor y nosotros podamos entonces luchar por esa victoria sobre el pecado. Quinta actitud. También en este relato se nos muestra que la razón central, grande y poderosa para no pecar, radica en que el mismo Cristo que nos perdona nos ordena no pecar más. A ver, vamos a ponerlo de esta manera, queridos hermanos. Supongamos que usted y yo nos encontramos con la mujer de San Juan, capítulo 8. Estamos frente a esta mujer y al observarla notamos que está luchando por practicar todo aquello que está aprendiendo sobre las normas cristianas. La vemos que ella está esforzándose por ser una buena cristiana. Y asombrados de ver esa actitud de ella, le preguntamos, ¿por qué usted está tan preocupada por vivir sin pecar? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta que ella nos daría? Queridos hermanos, con toda seguridad, la respuesta de esta mujer convertida, pecadora, sí, pecadora, pero convertida por la gracia y el amor, la bondad de Cristo. La respuesta de ella sería, porque aquel que me salvó me pidió que viviera sin pecar. Eso fue lo que le dijo Jesús a esta mujer. Vete y no peques más. Y esas fueron todas las palabras de Jesús. Y sabemos que esta misma mujer
según el relato, la historia bíblica y todo lo que la historia concuerda, que se trata de María Magdalena, la mujer que luego fue y derramó ese perfume delante de los pies de Cristo. Entonces, fueron palabras tan sencillas, pero esta mujer reconoció a aquel que estaba delante de ella y reconoció ese perdón que él le ofrecía, pero también reconoció esa necesidad de obedecer y de abandonar el pecado. La razón por la cual debemos todos procurar de corazón ser victoriosos sobre el pecado es porque aquel que por gracia nos perdonó, nos ordena no pecar. Es cierto que el perdón se nos da de gracia, pero también reconozcamos que hay una orden detrás de ese perdón y es vete y no peques más. Mis queridos hermanos, todos los días le pedimos perdón a Dios por X o Y situación. Y Jesús nos perdona si le pedimos con todo el corazón, si le clamamos a Él porque hay algo que está atormentando nuestras vidas. Él nos perdona porque esa es la naturaleza de Cristo. Es el amor, el perdón, pero también debemos reconocer que hay una orden detrás de ese perdón y de esa gracia, de esa misericordia. Jesús nos dice, vete y no peques más. Toda persona que verdaderamente ha experimentado el gozo del perdón en Cristo será entusiasmado en obedecer la orden del Dios que le salvó. Si nosotros no tenemos ese gozo porque Jesús nos ha perdonado. Hermanos, ¿cuántas veces no somos nosotros como aquel personaje a quien el rey perdonó porque tenía una deuda inmensa, pero cuando salimos delante de nuestros congéneres, nos sentimos mejor y queremos estrangular a nuestro prójimo porque sentimos que la falta de nuestro prójimo es realmente mayor. Esa sí realmente es algo que no tiene perdón, pero no miramos nuestra propia condición delante de Dios. Y cuando nosotros miramos nuestra verdadera condición delante de Dios, entonces vamos a vivir en una actitud de agradecimiento, en una actitud de verdadera sumisión. Pero como decía Pablo, hay un pasaje donde Pablo dice que cada quien no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener y que tenga incluso al prójimo en más alta estima. Pero nosotros probablemente no siempre hacemos esto que dice Pablo. El Dios que nos salvó nos manda en Primera de Pedro 1, del 14 al 16, nos dice, este mismo Dios que nos está pidiendo, vete y no peques más, nos dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es un mandato del Dios que nos salva. Está en Primera de Pedro 1:14 al 16. Pero también vemos que en Efesios 4:22 al 24, este Dios que nos salva nos ordena en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El Dios que nos salvó también nos pide en Colosenses 3, del 5 al 7, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera. También el Dios que nos salvó, el Dios que nos da el perdón, que nos da de su gracia, nos exige en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De todos estos textos, queridos hermanos, que les he compartido, Primera de Pedro 1, 14 al 16, Efesios 4, del 22 al 24, Colosenses 3, 5 al 7 y Romanos 12, 2, de todos estos textos se desprende claramente que seguir viviendo en el pecado cuando somos creyentes en Cristo, ojo que esto no es para los que no han conocido a Cristo, es para los que ya lo hemos conocido, ¿sí? Se desprende la idea de que seguir viviendo en el pecado cuando ya somos creyentes es ir en contra de los mismos propósitos de Dios. El que realmente ha sido redimido procurará cada día vivir sin pecar. ¿Misión imposible esto? Bueno, esto sería lo que continuará en otra oportunidad acerca de cómo realmente puede ser posible para nosotros vivir sin pecar. Y como dice Pablo, realmente yo no lo he alcanzado, hermanos, pero tenemos que ponernos esa meta por delante y pensar que los tiempos en los que nosotros estamos viviendo son tiempos ya muy delicados. Y mucho se ha hablado acerca de cómo es la condición de la iglesia de Cristo cuando Él venga a buscar a la novia, la desposada, una iglesia pura, limpia, sin mancha ni arruga. Está describiendo las características de su pueblo. Entonces, ¿cómo hemos nosotros de participar en ese grupo si realmente no ponemos atención a ese llamado que Dios nos hace a vencer sobre el pecado? La victoria sobre el pecado no es la condición necesaria para nuestra salvación, pero escuchemos esto, hermano, la victoria sobre el pecado sí es una parte inseparable de la salvación que Cristo ganó para y por nosotros en la cruz. Dios no nos exige una vida victoriosa sobre el pecado para que podamos gozar de la comunión con Él, porque debe ser a la inversa. Dice, pero sí exige que aquellos que disfrutamos de su comunión tomemos en serio el asunto de la victoria sobre el pecado. ¿No nos exige Dios qué cosa? Llegar a ese punto de ser victorioso. Hay personas que dicen, bueno, cuando ya yo deje de pecar, voy a ir a la iglesia. Cuando ya yo deje de pecar, entonces, cuando deje de hacer cosas malas, dicen algunas personas, entonces voy a buscar a Dios. Eso no es lo que Dios espera. Pero lo que Dios sí espera es que aquellos que ya disfrutan de esa comunión con Cristo, tomen en serio este mandato que Jesús nos da. Vete y no peques más. Meditemos ya para terminar, queridos hermanos, en la página 114 del libro Exaltada Jesús. Es una matutina, nos dice, la Biblia enseña que todo pecado que nos asedia debe ser desechado, que debe sostenerse la guerra contra el mal hasta que toda mala tendencia haya sido vencida. La cita inspirada de la sierva del Señor. Así que, queridos hermanos, meditemos en esto para ya cerrar esta meditación o esta reflexión o esta enseñanza en esta noche, porque la Biblia nos habla. El Señor nos invita a diario para que nosotros podamos reflexionar en nuestra propia condición con temor y temblor. Tenemos, este fin de semana tuvimos
unos días maravillosos en el departamento de evangelismo. El tema era el tiempo se acaba. Y realmente el tiempo se acaba, mis queridos hermanos, pero ¿en qué lo estamos empleando? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo o el poco tiempo que ya nos queda? Miremos por nuestra salvación con temor y temblor, porque a la final cada uno tendrá una responsabilidad muy personal delante del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos más que victoriosos, quiere que nosotros estemos en ese equipo ganador. Él nos invita a participar de su equipo ganador, quiere que triunfemos sobre el mal, pero debemos tener las actitudes correctas frente a esto. Así que esta noche, pues quiero dejar eso en tus mentes, mis queridos hermanos. La condenación nunca será potestad del ser humano. Que la condenación no nazca ni siquiera en nuestra mente, en nuestros pensamientos hacia nuestro prójimo, porque Dios conoce nuestros pensamientos. De Él no nos esconder. Tal vez podemos ser buenos delante de las personas, pero no juzguemos, no condenemos, ni siquiera en nuestros pensamientos, porque la tarea de condenar, el juicio sobre todos los pecadores, le corresponde solo a Cristo. Y Él, que tiene esa potestad de condenar en este momento, no la usa contra nosotros. Llegará el momento que nosotros, por nuestras propias acciones, pues ya finalmente caerá todo el peso de la condenación, porque ya estamos bajo condenación. Pero recordemos que Jesús ha venido a salvar, a redimir, a restaurar. Recordemos que es un mandato de Dios salir victoriosos y luchar contra toda tendencia. Miren que dice incluso tendencia, todo aquello que nos inclina hacia el pecado. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, porque sé, como pecadora que soy, que la lucha contra el pecado no es fácil, que todos tenemos una lucha muy personal, pero quiere el Señor ayudarnos para que cada día nosotros podamos ser esos cristianos victoriosos, aferrándonos de la mano del Señor Jesús. Pidámosle a Él que nos limpie, que nos dé su fuerza, que nos dé su gracia, que nos dé el colirio para que nosotros podamos ver nuestra condición espiritual y así poder hacer más efectiva esta labor que Jesús quiere hacer en nuestra vida de transformación, de redención, de limpieza espiritual en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que el Señor nos ayude, nos acompañe a cada uno de los que han estado presentes en esta noche. Vamos ahora a entonar, mis queridos hermanos, el himno Yo sé, porque sé a quién he creído.